¿Alguna vez has sentido el peso de una promesa que parece demasiado perfecta para ser verdad? La Biblia, ese libro que ha moldeado la fe de millones, nos ofrece un mundo de esperanza, de redención, de un Dios que todo lo ve y todo lo ama. Pero, ¿y si detrás de esas palabras sagradas se escondiera algo más oscuro? ¿Y si la fe, en lugar de liberarnos, nos encadena a un sueño del que no podemos despertar? Arthur Schopenhauer, el filósofo que se atrevió a mirar la vida sin filtros, vio en la religión algo inquietante, una ilusión que nos seduce, pero que también nos atrapa. Hoy, vamos a recorrer un camino que pocos se atreven a pisar. ¿Qué pasaría si cuestionamos todo lo que nos han dicho que es verdad? ¿Tendrías el valor de seguirnos en este viaje? Vamos a desentrañar la Biblia, sus promesas, sus contradicciones, y lo que Schopenhauer llamó el pesadilla detrás de la fe. Agárrate, porque esto apenas comienza. ¿Estás listo para dudar de lo que siempre creíste? La ilusión de la promesa divina. Imagina un mundo donde todo tiene sentido, donde cada sufrimiento tiene un propósito, y al final, una mano divina te espera para decirte, todo estará bien. ¿No suena reconfortante? La Biblia nos pinta exactamente ese cuadro, un cielo eterno, un Dios que nunca falla, una vida después de la muerte donde todo se resuelve. Pero, ¿y si esa promesa no fuera más que un espejismo? Schopenhauer, con su mirada fría y penetrante, diría que esta esperanza es una trampa. Para él, la vida no es un cuento con final feliz, sino un torbellino de deseos imposibles, una voluntad ciega que nos arrastra sin piedad. ¿Por qué, entonces, nos aferramos a historias que nos dicen lo contrario? La Biblia no es solo un libro, es una narrativa que ha conquistado corazones durante siglos. Nos habla de un paraíso perdido, de un Salvador que regresa, de un juicio final que pone todo en orden. Pero, ¿qué tal si esa narrativa no está ahí para salvarnos, sino para controlarnos? Schopenhauer veía la religión como un refugio humano contra la cruda verdad, que la vida, en su esencia, es caos, sufrimiento, y no hay un guión divino que lo explique todo. La fe, para él, era como una linterna en la oscuridad, te hace sentir seguro, pero no cambia lo que hay más allá del círculo de luz. ¿No te has preguntado alguna vez por qué necesitamos tanto creer en algo más grande que nosotros? Pensemos en la promesa central de la Biblia, la salvación. Nos dice que si obedecemos, si seguimos las reglas, si nos arrepentimos, habrá un lugar para nosotros en la eternidad. Pero, ¿qué pasa si miramos esa promesa desde otro ángulo? Schopenhauer diría que es una ilusión diseñada para hacernos olvidar que estamos atrapados en un ciclo de deseos y dolores. Él no creía en un Dios que planea todo con amor, para él, la existencia misma era una fuerza sin sentido, una voluntad que nos empuja a querer más, a sufrir más, a nunca estar satisfechos. Entonces, ¿es la salvación una esperanza real o solo un analgésico para no enfrentar la realidad? Y aquí viene lo más inquietante. ¿Qué sacrificamos al aceptar esa promesa? La Biblia no solo ofrece un cielo, exige algo a cambio. Obediencia absoluta, renuncia a cuestionar, sumisión a un plan que no siempre entendemos. Schopenhauer lo veía claro, al abrazar la fe, a menudo entregamos nuestra libertad de pensar, de dudar, de ser nosotros mismos. ¿No te parece extraño que un libro que promete libertad venga con tantas cadenas invisibles? ¿Qué pasaría si, por un momento, dejáramos de lado la idea de un final feliz garantizado y enfrentáramos la vida tal como es? ¿Sería aterrador o liberador? El Dios de la contradicción. Ahora, detente un segundo y piensa, ¿cómo imaginas a Dios? ¿Un padre amoroso que cuida de sus hijos, o un juez severo que castiga sin dudar? La Biblia nos presenta ambas imágenes, y eso es lo que la hace tan fascinante y tan confusa. En un versículo, Dios es misericordia infinita, en otro, es un fuego que consume a quienes lo desobedecen. ¿No te parece que hay algo raro en eso? Schopenhauer, con su desprecio por las ilusiones, diría que este Dios no es más que una proyección humana, un mosaico de nuestros miedos, esperanzas y contradicciones. Pero, ¿por qué seguimos adorando a un ser que parece cambiar de humor como nosotros? Mira el Antiguo Testamento. Dios crea el mundo y lo llama bueno, pero luego envía un diluvio para destruirlo casi todo. Promete proteger a su pueblo, pero los deja vagar por el desierto, enfrentando plagas y guerras.
En el Nuevo Testamento, el tono cambia, Dios es amor, nos dice Juan, pero el Apocalipsis nos pinta un final donde los pecadores arden por la eternidad. ¿Es esto amor o es miedo disfrazado de amor? Schopenhauer no compraba la idea de un Dios perfecto. Para él, cualquier ser supremo que crea un mundo lleno de dolor y contradicciones no puede ser ni omnisciente ni bondadoso. ¿Y si Dios, como lo describe la Biblia, es solo un reflejo de nuestra propia confusión? Lo más perturbador es cómo estas contradicciones se han usado para justificar el poder. Reyes, sacerdotes, líderes, todos han tomado la imagen de este Dios cambiante para imponer sus reglas. Si Dios puede ser amoroso un día y vengativo al siguiente, entonces quienes hablan en su nombre pueden hacer lo mismo. ¿No te has preguntado por qué tantas guerras, tantas persecuciones, se han librado con la Biblia en la mano? Schopenhauer diría que no es casualidad, un Dios contradictorio es la herramienta perfecta para mantener a las personas en línea, temerosas de cuestionar, ansiosas por obedecer. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos aceptando un Dios que parece no decidirse entre salvarnos o castigarnos? ¿O empezamos a sospechar que, tal vez, la idea de Dios dice más sobre nosotros que sobre el universo? Schopenhauer nos invita a dejar de buscar respuestas en el cielo y mirar dentro de nosotros mismos. Pero, ¿tendrías el valor de soltar esa imagen de Dios que te han enseñado desde niño? ¿Qué encontrarías al otro lado de esa duda? El pecado como cadena. Hablemos de algo que todos hemos sentido alguna vez, la culpa. Esa vocecita que te dice que hiciste algo mal, que no eres suficiente, que necesitas arreglarte. La Biblia toma esa emoción humana y la convierte en algo mucho más grande, el pecado. Desde el Génesis, nos cuentan que Adán y Eva desobedecieron, y por eso todos cargamos con una deuda que no pedimos. ¿No te parece un poco injusto? ¿Por qué deberíamos pagar por algo que pasó hace miles de años? Schopenhauer, con su obsesión por la verdad sin adornos, diría que el pecado no es más que una invención para mantenernos atados. Piensa en cómo funciona, la Biblia nos dice que nacemos rotos, que nuestro instinto natural es pecar, y que solo a través de la fe, del arrepentimiento, podemos ser salvos. Pero, ¿salvos de qué exactamente? ¿De nosotros mismos? Schopenhauer no veía el pecado como una mancha en el alma, sino como una idea creada para hacernos sentir pequeños. Para él, la vida ya es bastante dura sin necesidad de añadirle una culpa eterna. La voluntad, esa fuerza ciega que nos empuja a vivir, no es buena ni mala, simplemente es. Entonces, ¿por qué insistimos en juzgarnos por ser humanos? Lo más curioso es cómo la idea del pecado se entrelaza con el control. Si te hacen creer que estás roto, que necesitas salvación, entonces siempre dependerás de alguien que te diga cómo arreglarte, un sacerdote, un pastor, un libro. Schopenhauer lo veía como una prisión mental. Él creía que la verdadera libertad empieza cuando dejamos de temerle a nuestra propia naturaleza. Pero, ¿es tan fácil soltar esa culpa que nos han inculcado desde niños? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar perdón, empezáramos a aceptarnos como somos? Y aquí está el giro final, la salvación, ese gran premio que la Biblia promete, a menudo se siente más como una carga. Piensa en lo que exige, renunciar a deseos, seguir reglas estrictas, vivir con el miedo constante de fallar. ¿Es eso libertad o es solo otra forma de esclavitud? Schopenhauer nos desafía a imaginar un mundo sin pecado, sin culpa, donde el único juez sea nuestra propia conciencia. ¿Te atreverías a vivir en un mundo así? ¿O el peso del pecado es demasiado cómodo, incluso cuando duele? El mito de la moral absoluta. Si te pidiera que definieras lo que está bien y lo que está mal, ¿qué dirías? Probablemente pensarías en cosas como no hacer daño, ser honesto, ayudar a los demás. Ahora, dime, ¿necesitas un libro para saber eso? La Biblia se presenta como la guía definitiva de la moral, el mapa que nos dice cómo vivir correctamente. Pero, ¿es realmente la fuente de toda ética, como nos han hecho creer? ¿O es solo una de tantas historias que los humanos hemos creado para darle orden al caos? Schopenhauer, con su mirada afilada, diría que la moral no viene de un Dios en el cielo, sino de algo mucho más terrenal, nuestra capacidad de sentir el dolor de los demás. Entonces, ¿por qué seguimos buscando reglas escritas en piedra?
Mira de cerca la Biblia, está llena de mandatos. No matarás, no robarás, amarás a tu prójimo. Suena bien, ¿verdad? Pero también hay pasajes que nos desconciertan, órdenes de destruir ciudades enteras, castigos brutales por desobediencia, esclavitud tolerada como algo normal. ¿Es esto la moral absoluta que nos prometieron? Schopenhauer no se tragaba la idea de que un libro pudiera dictar lo correcto para todos los tiempos. Para él, la verdadera ética nace de la compasión, de entender que el otro sufre como tú. No necesitas un mandamiento divino para no lastimar a alguien, lo haces porque sientes su dolor. Pero, ¿y si la Biblia usa la moral no para liberarnos, sino para controlarnos? Pongamos las cartas sobre la mesa, la Biblia no inventó la moral. Mucho antes de que existiera, las sociedades ya tenían códigos para convivir. No mataban porque sabían que el caos destruiría sus comunidades, no porque un Dios se los prohibiera. Schopenhauer diría que la religión tomó esas reglas humanas y las vistió de sagradas para darles más peso. Pero, ¿qué pasa cuando esas reglas chocan con nuestra realidad? ¿Qué hacemos con pasajes que justifican violencia o discriminación? ¿Los ignoramos y seguimos diciendo que la Biblia es perfecta? ¿O empezamos a sospechar que, tal vez, no es tan infalible como nos contaron? Imagina un mundo sin Biblias, sin mandatos divinos. ¿Serías capaz de decidir por ti mismo lo que es correcto? Schopenhauer creía que sí, que la moral no necesita un Dios para sostenerse. Pero es incómodo, ¿no? Es más fácil seguir un libro que tomar la responsabilidad de pensar por nosotros mismos. La pregunta es, ¿prefieres la comodidad de obedecer o la libertad de cuestionar? ¿Qué clase de persona serías si nadie te dijera cómo vivir? El miedo del fin. Cierra los ojos por un momento e imagina el fin del mundo. ¿Qué ves? Nubes oscuras, juicios finales, un cielo que se parte en dos. La Biblia nos pinta un cuadro apocalíptico que ha fascinado y aterrorizado a generaciones. El libro del Apocalipsis, con sus bestias y castigos, es como una película de terror que nunca termina. Pero, ¿por qué nos atrae tanto la idea de un gran final? ¿Es esperanza por un mundo nuevo o simplemente miedo a lo desconocido? Schopenhauer, que no creía en cuentos de hadas, diría que este miedo al fin es una de las armas más poderosas de la religión. ¿Y si todo eso no fuera más que una historia para mantenernos en línea? Piénsalo, la Biblia nos dice que el mundo acabará, que Dios regresará para juzgar a vivos y muertos. Si obedeces, te espera el cielo, si fallas, el infierno. Suena como una motivación poderosa, ¿no crees? Pero Schopenhauer veía esto como una manipulación cruel. Para él, el miedo a la muerte es universal, pero la religión lo toma y lo convierte en una herramienta de control. Nos hacen temer no solo el fin de la vida, sino un castigo eterno después de ella. ¿No te parece que hay algo sádico en prometer un paraíso mientras amenazas con un abismo? Ahora, hablemos del cielo y el infierno. La Biblia los describe como destinos opuestos, uno es la recompensa final, el otro es el terror absoluto. Pero, ¿alguna vez has pensado en lo que implica creer en ellos? Si el cielo es perfecto, ¿por qué necesitamos imaginar un lugar donde millones sufren para siempre? Schopenhauer diría que estas ideas no tienen que ver con la verdad, sino con el poder. Asustar a las personas con un infierno las hace más obedientes, más dispuestas a seguir las reglas. Pero, ¿qué clase de Dios necesita amenazar para ser amado? ¿Qué dice eso de nosotros, que aceptamos esa lógica? Aquí está el desafío, ¿y si dejamos de temer al fin? Schopenhauer nos invita a mirar la muerte sin adornos, como parte de la vida, no como una puerta a un juicio cósmico. Es aterrador, claro, pero también liberador. Imagina vivir sin el peso de un apocalipsis colgando sobre tu cabeza. ¿Qué harías diferente si supieras que este momento, aquí y ahora, es todo lo que tienes? ¿Seguirías buscando respuestas en un libro antiguo, o empezarías a escribir tu propia historia? La submisión de la razón. Si te doy un dato que contradice algo en lo que crees, ¿qué haces? ¿Lo investigas o lo rechazas porque no encaja con tu fe? La Biblia nos pide algo radical, que creamos incluso cuando la lógica dice lo contrario. Milagros, resurrecciones, un mundo creado en 6 días.
Todo eso desafía lo que vemos, tocamos, medimos. Pero, ¿es realmente un acto de fe aceptar sin dudar, o es una renuncia a nuestra propia mente? Schopenhauer, un amante de la razón, diría que entregar nuestro intelecto es el precio más alto que pagamos por la fe. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Mira la historia. Cada vez que la ciencia ha desafiado a la religión, ha habido resistencia. Galileo fue castigado por decir que la Tierra no era el centro del universo. Darwin fue demonizado por sugerir que los humanos evolucionamos. La Biblia, con su autoridad sagrada, se ha usado para silenciar a quienes se atreven a pensar diferente. Pero, ¿por qué la verdad debería temerle a las preguntas? Schopenhauer creía que la razón es lo que nos hace humanos, lo que nos permite ver más allá de las ilusiones. Para él, la fe ciega no es una virtud, es una rendición. ¿No te da curiosidad qué descubrirías si dejaras de aceptar respuestas solo porque son sagradas? Pongamos un ejemplo concreto, la creación del mundo. La Biblia dice que Dios lo hizo todo en una semana, pero la ciencia nos muestra un universo que lleva miles de millones de años evolucionando. ¿Qué hacemos con eso? ¿Ignoramos las evidencias para proteger una historia? ¿O empezamos a sospechar que, tal vez, la Biblia es más poesía que verdad literal? Schopenhauer diría que aferrarnos a un texto antiguo nos ciega ante el universo real, lleno de maravillas que no necesitan un Dios para explicarse. Pero, ¿es tan fácil soltar esas historias que nos han contado desde niños? La gran pregunta es esta: ¿puede la fe convivir con la razón? La Biblia parece decir que no, que hay que elegir, creer o dudar. Schopenhauer, en cambio, nos empuja a dudar siempre, a no rendir nuestra mente a nadie, ni siquiera a un libro sagrado. Imagina un mundo donde las preguntas sean más valiosas que las certezas. ¿Cómo sería tu vida si decidieras pensar por ti mismo, sin miedo a lo que encuentres? ¿Te atreves a dar ese paso, o prefieres la seguridad de no preguntar? El poder de la narrativa. Piensa en una historia que te marcó de niño. Tal vez un cuento que te hacía soñar, temer o imaginar mundos nuevos. Ahora, ¿qué pasaría si te digo que la Biblia no es más que eso, una historia? No una verdad grabada en el cosmos, sino un relato humano, tejido con esperanzas, miedos y anhelos. ¿Cambiaría la forma en que la ves? Schopenhauer, con su mirada cruda, diría que todas las religiones, incluida la que sustenta la Biblia, son creaciones poéticas, maneras de darle sentido a un mundo que no lo tiene. Pero, si es solo una historia, ¿por qué tiene tanto poder sobre nosotros? La Biblia no es un libro cualquiera. Nos habla de un Dios que crea el universo, de héroes que enfrentan gigantes, de un Salvador que promete redimirnos. Esas imágenes se graban en la mente, se convierten en parte de quienes somos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué esas historias resuenan tanto? Schopenhauer diría que no es porque sean ciertas, sino porque tocan algo profundo en nosotros, el deseo de orden, de propósito, de no estar solos en el caos. La Biblia nos da una narrativa que explica el mundo, pero, ¿es la única que podemos elegir? ¿Qué pasaría si decidimos escribir nuestras propias historias? Ahora, piensa en la comunidad que la Biblia crea. Millones de personas unidas por la misma fe, cantando los mismos salmos, compartiendo las mismas esperanzas. Hay algo hermoso en eso, ¿no crees? Pero Schopenhauer nos advierte, esa unión tiene un costo. A veces, para pertenecer, renunciamos a dudar, a cuestionar, a ser diferentes. La narrativa bíblica nos envuelve, nos hace sentir parte de algo más grande, pero, ¿y si ese abrazo es también una jaula? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu libertad por el calor de la comunidad? Imagina un mundo donde no dependamos de un solo libro para encontrar sentido. Schopenhauer creía que los humanos somos capaces de crear significado sin recurrir a mitos antiguos. Podemos amar, soñar, construir, todo sin necesidad de un Dios que nos dicte el guión. Pero, ¿es tan fácil soltar una historia que ha definido siglos? ¿Qué clase de narrativa escribirías tú si tuvieras una página en blanco? ¿Tendrías el valor de empezar desde cero, o prefieres aferrarte a las palabras que ya conoces? El pesadelo revelado. Llegamos al corazón de la cuestión. Todo este tiempo hemos hablado de promesas, contradicciones, culpas, miedos. Pero,
¿Cuál es el verdadero pesadelo que Schopenhauer vio en la Biblia? No es el libro en sí, no son sus historias ni sus versículos. El pesadelo es lo que hacemos con ellas. ¿No te parece inquietante? La Biblia puede ser un refugio, una guía, pero también una herramienta para manipular, controlar, dividir. Schopenhauer nos obliga a mirar esa verdad incómoda. La fe no es solo un consuelo, a veces, es una cadena que nos ata a ilusiones. Pero, ¿estás listo para enfrentar lo que hay detrás de ese velo? Piénsalo, cada vez que la Biblia se usa para justificar una guerra, para condenar a alguien, para silenciar una pregunta, el pesadelo se hace más real. Schopenhauer no odiaba la religión, lo que le repugnaba era cómo nos ciega, cómo nos hace olvidar que la vida está aquí, ahora, y no en un cielo que nadie ha visto. Para él, el verdadero horror es vivir atrapados en un sueño que no nos deja despertar. ¿No te has sentido alguna vez así, como si estuvieras siguiendo un guión que no escribiste? ¿Qué harías si decidieras romperlo? Pero aquí está el giro. Schopenhauer no nos pide que destruyamos la fe, sino que la cuestionemos. La espiritualidad no tiene que ser una obediencia ciega. Podemos buscar sentido, maravilla, conexión, sin necesitar dogmas que nos digan cómo hacerlo. ¿Y si el pesadelo no fuera la Biblia, sino nuestra incapacidad de soltarla? ¿Y si la libertad estuviera en aceptar que no necesitamos todas las respuestas? Schopenhauer nos invita a vivir sin miedo a lo desconocido, a abrazar la vida tal como es, cruda, caótica, pero también nuestra. Entonces, ¿qué sigue? ¿Seguirás buscando verdad en un libro que promete todo, pero exige tanto? ¿O te atreverás a mirar el mundo con tus propios ojos, sin filtros, sin promesas vacías? El pesadelo no está en la Biblia, está en lo que permitimos que haga con nosotros. ¿Tendrás el valor de despertar o prefieres seguir soñando? El futuro de la creencia. Imagina el mundo dentro de 100 años. ¿Seguiremos leyendo la Biblia como la leemos hoy? ¿Seguiremos buscando respuestas en sus páginas, o habremos encontrado nuevas formas de entender la vida? Schopenhauer, si estuviera aquí, probablemente sonreiría con ironía. Para él, la fe no es eterna, es solo una fase, un intento humano de lidiar con el misterio de existir. Pero, ¿y si el futuro de la creencia no tuviera nada que ver con dioses o libros sagrados? ¿Qué clase de mundo construiríamos entonces? La Biblia ha sobrevivido siglos porque es poderosa, no porque sea verdad absoluta. Sus historias nos han dado consuelo, propósito, pero también división, miedo, culpa. Schopenhauer nos desafía a imaginar algo diferente, una creencia que no dependa de obedecer, sino de explorar. ¿No sería liberador? Un mundo donde la pregunta sea más importante que la respuesta, donde dudar sea un acto de valentía, no de traición. Pero, ¿estamos listos para dejar atrás las certezas que nos han sostenido tanto tiempo? Piénsalo, cada generación reescribe lo que significa creer. Hoy, hay quienes encuentran sentido en la ciencia, en la naturaleza, en las conexiones humanas. Schopenhauer diría que eso es lo que siempre hemos hecho, crear significado, incluso cuando lo llamamos Dios. La Biblia no es el final de la historia, es solo un capítulo. ¿Qué escribirás tú en el siguiente? ¿Seguirás buscando un cielo que no has visto, o empezarás a construir algo real aquí en la tierra? El futuro de la creencia no está escrito. Depende de nosotros, de lo que elijamos valorar. Schopenhauer nos deja con una idea radical: no necesitamos un libro para ser humanos. Podemos serlo simplemente siendo, dudando, amando, creando. ¿No te emociona pensar en las posibilidades? ¿Qué clase de fe, qué clase de vida quieres dejar como legado? Aquí estamos, al final de este viaje. Hemos recorrido las promesas brillantes y las sombras ocultas de la Biblia. Con Schopenhauer como guía, hemos cuestionado todo: el cielo que nos ofrecen, el Dios que nos contradice, la culpa que nos ata, el miedo que nos controla. Pero, ¿sabes qué es lo más importante? Que el pesadelo no es la Biblia en sí, es lo que hacemos con ella. ¿Seguirás usándola como un escudo contra la realidad, o te atreverás a soltarla y enfrentar el mundo tal como es? Schopenhauer no nos dio respuestas fáciles, pero nos dejó algo más valioso: la libertad de preguntar. La Biblia es solo un libro, una voz entre millones.
El poder de darle sentido a tu vida no está en sus páginas, está en ti. ¿Qué harás con ese poder? ¿Buscarás un Dios que quizás nunca encuentres, o empezarás a crear tu propio camino? Este no es el fin, es el comienzo de algo nuevo. ¿Qué eliges ahora, seguir un sueño antiguo o escribir uno propio? Comparte tus pensamientos abajo, dime qué te hizo sentir este viaje. ¿Estás listo para cuestionar más, para ir más allá? Si esta reflexión te movió, no olvides dejar tu apoyo y seguirnos para más ideas que desafían todo. El mundo está lleno de preguntas esperando por ti. ¿Te animas a responderlas?